Existe un secreto tan peligroso que las élites culturales intentaron enterrarlo durante décadas. No es la voluntad de poder, que todos citan superficialmente en charlas motivacionales baratas. Es algo mucho más oscuro, más radical, más devastadoramente libertador. Nietzsche lo descubrió, y los verdaderamente poderosos lo aplican en silencio, mientras tú sigues creyendo que el mundo funciona con justicia, mérito y moralidad. Déjame ser brutalmente claro contigo. Los que dominan el mundo no comparten sus secretos, no escriben libros de autoayuda, no dan conferencias TEDx sobre sus verdaderas estrategias. Operan en el silencio, más allá de los debates éticos que mantienen ocupada a la masa. Y hoy vas a descubrir exactamente qué es lo que saben y tú no. Este no es consuelo filosófico. No voy a decirte que todo saldrá bien o que el universo conspira a tu favor. Esas son mentiras diseñadas para mantenerte dormido, dócil, esperando recompensas que nunca llegarán. Lo que Nietzsche ofrece es un martillo, y hoy aprenderás a usarlo para destruir las cadenas mentales que te mantienen débil, predecible y fácil de controlar. Vamos a revelar el lado de Nietzsche que los académicos suavizan en sus cátedras seguras, que los motivadores distorsionan para vender cursos y que los poderosos implementan mientras tú estudias teoría. Prepárate, porque una vez que veas esto, no podrás volver a la inocencia moral que te mantiene esclavizado. La pregunta no es si estás listo. La pregunta es si tienes el coraje de seguir adelante, sabiendo que esto destruirá tu última ilusión de que el mundo es justo. Empecemos destruyendo la mentira más grande que te han contado, que la moralidad existe para protegerte. Falso. La moralidad fue creada para controlarte. Y Nietzsche demostró exactamente cómo sucedió esto. En la genealogía de la moral, Nietzsche revela algo que debería hacerte hervir la sangre. El concepto de bondad que te enseñaron no nació de la sabiduría ni de la compasión universal. Nació del resentimiento. Los débiles, incapaces de imponerse físicamente, inventaron un sistema de valores donde su debilidad se convirtió en virtud y la fuerza de otros se convirtió en maldad. Escúchame bien, aquellos que no podían conquistar, crear o dominar decidieron que conquistar era malo, que crear era arrogancia, que dominar era pecado. Transformaron su impotencia en moralidad y luego te obligaron a creerla. Te enseñaron que ser bueno te recompensaría, que la humildad era noble, que la obediencia era sabia. ¿Por qué? Para que nunca uses tu fuerza, para que nunca cuestiones el orden establecido, para que sigas siendo predecible, manejable, inofensivo. Piensa en esto. Desde niño te dijeron que si trabajabas duro y eras honesto, tendrías éxito, que si respetabas las reglas, el mundo te respetaría, que existía una justicia cósmica, esperando para recompensarte. Y ahora, décadas después, ¿dónde estás? ¿Esa moralidad te hizo poderoso o simplemente te hizo obediente? La verdad que Nietzsche expone es aterradora. No existe orden moral en el universo. No hay un juez cósmico llevando las cuentas de tus buenas acciones. No hay karma. No hay justicia divina esperando para balancear las escalas. Hay solo voluntad de poder chocando contra voluntad de poder. Y los que entienden esto dominan a los que todavía creen en cuentos de hadas morales. Las instituciones que te rodean, educativas, religiosas, políticas, no existen para elevarte, existen para extraer tu obediencia. Usan la culpa como herramienta de dominación. Te enseñan deber moral para que entregues tu tiempo, tu energía, tu vida, creyendo que estás haciendo lo correcto. Mientras tanto, los que crearon esas instituciones operan sin esas restricciones. Mira a tu alrededor. Los que realmente tienen poder no son los más morales, son los más decididos. No son los más buenos, son los más estratégicos. No esperan recompensas kármicas. Toman lo que quieren y construyen sistemas que justifican retroactivamente sus acciones. Llaman a esto valores corporativos, visión nacional, progreso. Pero es poder disfrazado de moralidad. La moralidad es una coleira invisible y la llevaste con orgullo porque te dijeron que era un collar de honor. Nietzsche te está ofreciendo las tijeras. ¿Las usarás? Aquí está tu primer comando de acción. Identifica una área de tu vida donde actúas moralmente, esperando recompensa.
Ese trabajo donde das más de lo acordado esperando reconocimiento. Esa amistad donde sacrificas tus necesidades esperando reciprocidad. Esa creencia de que hacer lo correcto eventualmente pagará dividendos. Reconoce la verdad brutal. Estás siendo manipulado. Tu bondad está siendo explotada y el primer paso hacia el poder es ver la cadena antes de romperla. Ahora que demolimos la ilusión moral, vamos más profundo. El secreto que los poderosos guardan celosamente es este. Operan más allá del bien y del mal. No como eslogan motivacional, sino como práctica real, diaria, implacable. Nietzsche no estaba siendo poético cuando escribió «más allá del bien y del mal». Estaba describiendo cómo funcionan realmente los constructores de civilizaciones, los creadores de historia, los que moldean el destino de millones. Ellos no debaten moralidad, simplemente actúan. No piden permiso ética, ejecutan su voluntad y el mundo se ajusta. Aquí está la diferencia crítica que separa a los dominantes de los dominados. Los débiles hablan constantemente sobre valores. Los fuertes simplemente viven según su voluntad y llaman valores a cualquier cosa que sirva a sus objetivos. Los débiles necesitan justificación moral antes de actuar. Los fuertes actúan y luego sus historiadores crean la narrativa moral. César cruzó el Rubicón sabiendo que rompía la ley romana. ¿Se detuvo a debatir la moralidad de su acción? ¿Convocó un comité de ética? No. Afirmó su voluntad y dijo alea y acta est. La suerte está echada. Napoleón rediseñó Europa entera, pidió aprobación moral de sus contemporáneos, creó su propio código legal, impuso su visión y murió creyendo que había elevado a la humanidad. Los grandes constructores de imperios nunca preguntaron si tenían derecho moral a conquistar. Conquistaron, y luego sus imperios definieron qué era moral. Pero aquí está el secreto más oscuro. Esta misma dinámica opera hoy. Los CEOs que construyen corporaciones de billones no llegan allí siendo justos con sus competidores. Los políticos que moldean naciones no lo logran respetando las sensibilidades morales de todos. Los artistas que definen épocas culturales no lo hacen siguiendo las reglas del buen gusto establecido. Todos ellos tienen algo en común: la ausencia de excitación moral en momentos críticos. La psicología del poder funciona así. Mientras tú te paralizas preguntándote ¿debería? Ellos ya actuaron y están 3 movimientos adelante. Mientras tú consultas tu conciencia, ellos consultan su estrategia. Mientras tú te preocupas por ser buena persona, ellos se preocupan por ser persona efectiva. Tu conciencia moral no es tu brújula interior, es un freno instalado por aquellos que temen tu potencial. Nietzsche identifica esto como la diferencia entre el espíritu libre y el último hombre. El último hombre, el mediocre cómodo, necesita constante validación moral. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué pensarán los demás? ¿Esto está bien? El espíritu libre opera bajo una sola pregunta. ¿Esto afirma mi voluntad y construye mi visión? No hay debate moral. Hay claridad de propósito. Ahora la verdad incómoda. La ascensión tiene naturaleza predatoria. No en el sentido de crueldad gratuita, sino en el sentido de que cada recurso que ganas, tiempo, dinero, atención, influencia, es un recurso que otro no tendrá. Cada posición que conquistas es una posición que otro perdió. El mundo no es un juego de suma positiva donde todos ganan. Es un campo de batalla donde los decididos avanzan y los indecisos son pisoteados por la marea de la historia. Los verdaderamente poderosos entienden esto y nunca lo discuten. Operan en silencio estratégico. No escriben manifiestos morales. No justifican sus acciones ante el tribunal de la opinión pública. Construyen, conquistan, crean y dejan que los académicos débiles analicen la ética de sus acciones décadas después, cuando ya es irrelevante porque el mundo cambió. ¿Te incomoda esto? Perfecto. Esa incomodidad es tu programación moral resistiéndose a la verdad. ¿Te libera esto? Aún mejor. Estás listo para el siguiente nivel de comprensión. Si esto te molesta, todavía estás atrapado en la matriz moral. Si te libera, estás preparado para construir poder real. Deja tu comentario ahora. ¿Eliges el confort moral que te mantiene débil
o el poder real que requiere traicionar los valores del rebaño? Tu respuesta revela quién eres realmente. Ahora vamos a diseccionar el sistema que te creó. Tu educación no fue diseñada para fortalecerte, fue diseñada para domesticarte. Y cada institución que atravesaste, desde la escuela hasta la universidad, desde tu primer trabajo hasta tu vida social, fue un proceso sistemático de castración psicológica disfrazado de desarrollo personal. Empecemos con la escuela. Te sentaron en filas, te enseñaron a pedir permiso para hablar, para moverte, para pensar. Te calificaron no por tu genialidad, sino por tu conformidad. Los niños que cuestionaban demasiado fueron etiquetados como problemáticos. Los que pensaban diferente recibieron diagnósticos. Los que se destacaban fueron socialmente castigados por sus compañeros y psicológicamente nivelados por el sistema. Te enseñaron a respetar la autoridad. ¿Sabes por qué? Para que nunca te conviertas en una autoridad. Para que cuando llegues a la adultez, tu primer instinto sea buscar aprobación externa en lugar de afirmar tu propia visión. Para que obedecer se sienta natural y liderar se sienta aterrador. Glorificaron la mediocridad llamándola humildad. Te dijeron que ser modesto era virtuoso, que no debías alardear, que debías mantenerte en tu lugar. ¿Y qué hiciste? Internalizaste la limitación como virtud. Aprendiste a empequeñecerte para no hacer sentir incómodos a los mediocres. Aprendiste que destacar era arrogancia y que la verdadera sabiduría era ser realista sobre tus limitaciones. Trabaja duro y tendrás éxito, te dijeron. Pero lo que realmente querían decir era, trabaja duro para nosotros y permanece explotable. Porque trabajar duro sin dirección estratégica, sin apalancamiento, sin comprensión de poder, solo te convierte en un empleado valioso, nunca en un arquitecto de tu destino. Nietzsche lo dijo brutalmente, el hombre es algo que debe ser superado. Pero te enseñaron exactamente lo contrario. Te enseñaron a aceptar tus limitaciones, a ser agradecido por lo que tienes, a no ser demasiado ambicioso. Cada uno de estos mensajes fue un clavo en el ataúd de tu potencial. Analicemos los valores del rebaño que internalizaste sin cuestionarlos. Modestia. Se traduce en no amenaces a los mediocres con tu grandeza. Los poderosos no son modestos. Son estratégicamente humildes cuando sirve sus propósitos, pero internamente tienen certeza absoluta de su valor. Conformidad. Se traduce en sé predecible para que podamos controlarte. La originalidad es peligrosa para sistemas que dependen de uniformidad. Por eso la escuela recompensa memorización, no creatividad. Ser realista. Se traduce en abandona tus ambiciones imposibles y acepta una vida de mediocridad segura. Cada gran logro en la historia humana fue considerado poco realista por los contemporáneos del que lo logró. La trampa más sofisticada de todas es la adicción a la validación externa. Te enseñaron a medir tu valor por las opiniones de otros. Tus calificaciones, tu salario, tus likes, tus títulos, todos indicadores externos de valor. Nunca te enseñaron a generar validación desde tu propia voluntad de poder. Nunca te enseñaron que la única medida real de valor es estoy construyendo algo que justifica mi existencia. La sociedad tiene mecanismos brutales para castigar a quien se destaca. Si intentas algo grande y fallas, te ridiculizan. Si intentas algo grande y triunfas, te resienten. El rebaño no quiere líderes, quiere más ovejas, y desarrolló anticuerpos culturales sofisticados para neutralizar a cualquiera que amenace la mediocridad colectiva. Nietzsche identificó al espíritu libre como un rebelde solitario. No puedes ser espíritu libre y parte del rebaño simultáneamente. No puedes crear tus propios valores y seguir buscando aprobación del sistema que te programó para la obediencia. La traición al rebaño no es opcional. Es el precio de admisión a la individualidad real. Aquí es donde el amor fati se vuelve arma. Ama incluso la crueldad de tu proceso de forja. Ama que te rechacen. Ama que te malinterpreten. Ama el aislamiento que viene con ver lo que otros no pueden ver, porque cada rechazo del rebaño es confirmación de que estás en el camino correcto. Si el rebaño te aplaude, probablemente estás siendo mediocre de formas que les resultan cómodas. Tu comando de acción ahora,
Lista 3 virtudes que te enseñaron a valorar: humildad, paciencia, conformidad, lo que sea. Ahora pregúntate brutalmente: ¿estas virtudes me hacen más fuerte o simplemente me hacen más predecible? ¿Me elevan o me domestican? Si la respuesta es incómoda, acabas de encontrar tus cadenas. Reconocerlas es el primer paso. Romperlas es la guerra que comienza ahora. Aquí está la verdad que los motivadores baratos evitan. Estás evitando exactamente el sufrimiento que te transformaría en quien necesitas ser. Y esa evasión es precisamente por qué sigues débil. Nietzsche entendió algo que la psicología moderna intenta suavizar. El sufrimiento no es un error del sistema, es el martillo necesario. Todo lo grande que ha existido, toda obra maestra, todo imperio, todo logro que define épocas, fue forjado en el fuego del sufrimiento extremo, no a pesar del dolor, sino a través de él. Pero existe una distinción crítica aquí, una que separa a los que se rompen de los que se forjan: la diferencia entre sufrimiento pasivo y sufrimiento activo. El sufrimiento pasivo es el de la víctima. ¿Por qué me pasa esto a mí? El sufrimiento activo es el del guerrero. Este dolor es mi herramienta de transformación. Uno te destruye, el otro te reconstruye como algo más fuerte. Los débiles evitan todo sufrimiento. Los fuertes evitan sufrimiento inútil, pero abrazan el necesario. Los dioses, los verdaderos creadores, van más allá. Crean su propio sufrimiento como disciplina. Eligen el camino más difícil porque saben que la facilidad es muerte lenta del espíritu. La comodidad es el enemigo silencioso. Cada vez que eliges lo fácil, estás eligiendo permanecer quien eres. Cada vez que evitas la confrontación difícil, estás eligiendo la debilidad. Cada vez que buscas el camino de menor resistencia, estás entrenando tu mente para la mediocridad. La evolución humana no ocurre en zonas de confort. Ocurre cuando el dolor te obliga a transformarte o morir. Nietzsche mismo es el ejemplo perfecto. Pasó años en agonía física, migrañas devastadoras, problemas de visión, aislamiento social. ¿Se rindió? No. Usó ese dolor como laboratorio filosófico. Cada sufrimiento se convirtió en material para sus obras. Su agonía fue la fragua donde martilló las ideas que demolerían 2000 años de pensamiento moral. Sin su dolor, no tendríamos su filosofía. El sufrimiento no fue obstáculo, fue el método. Mira a los atletas de élite. No llegaron allí porque tenían genes superiores. Llegaron allí porque eligieron sufrimiento diario que sus competidores no estaban dispuestos a soportar. Se levantaron cuando sus cuerpos gritaban por descanso. Entrenaron cuando cada fibra muscular rogaba por piedad. La diferencia entre campeón y participante no es talento, es capacidad de sufrir estratégicamente. Los emprendedores que construyen imperios pasan años en incertidumbre económica, rechazo constante, fracasos públicos humillantes. ¿Por qué continúan? Porque entienden que el mercado es una prueba de fuego. Solo los que pueden soportar años de no merecen el eventual sí del éxito masivo. Los artistas que definen épocas culturales trabajan en oscuridad durante décadas, sin reconocimiento, sin ingreso, con todos diciéndoles que abandonen su fantasía y consigan un trabajo real. Los que se rinden se unen al rebaño. Los que persisten eventualmente crean obras que sobreviven siglos. La soledad del artista no reconocido es el precio del arte que trasciende. Aquí está la psicología de la forja. La adversidad elimina el falso yo. Cuando el dolor es suficientemente intenso, todas tus máscaras sociales se caen. Todas tus mentiras confortables se desintegran. Te quedas con tu esencia real. Y es solo desde esa esencia desnuda que puedes reconstruirte conscientemente como lo que eliges ser. Nietzsche habló del abismo. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira. Esta no es advertencia, es prueba. Los débiles miran al abismo y caen en él consumidos por la desesperación. Los fuertes miran al abismo, reconocen el vacío y eligen crear significado de todas formas. El abismo revela quién tiene el coraje de existir sin certezas cómodas. La metáfora de la forja es perfecta. El metal debe ser roto y calentado al punto de fusión antes de poder ser martillado en espada. Si el herrero tiene piedad del metal y evita el fuego,
El metal permanece bloque inútil. Solo el calor extremo y los golpes implacables crean la hoja que corta. Tú eres el metal. Tú eres también el herrero. Y has estado evitando el fuego porque duele. Pero cada día que evitas el dolor necesario, es un día más como bloque de metal crudo, inerte, sin filo, incapaz de cortar a través de los obstáculos de tu vida. Suscríbete a este canal solo si estás dispuesto a elegir el sufrimiento que te forja, no el confort que te mata lentamente. Si todavía crees que la vida debería ser fácil, este contenido no es para ti. Vuelve a tus videos motivacionales superficiales. Pero si entiendes que la grandeza tiene precio brutal y estás dispuesto a pagarlo, suscríbete ahora. Porque vamos mucho más profundo. Llegamos al núcleo nuclear del pensamiento nietzscheano, la transvaloración de todos los valores. Esto no es metáfora bonita, es instrucción de guerra contra todo lo que te enseñaron. Cuando Nietzsche proclamó Dios ha muerto, el rebaño pensó que estaba siendo edgy. Los académicos lo analizaron como comentario sobre secularización. Ambos perdieron el punto. Lo que Nietzsche anunciaba era la muerte de la autoridad moral externa, la muerte de cualquier sistema de valores que pretenda venir de arriba o de afuera, la muerte de la idea de que debes obedecer códigos morales porque alguien más, un dios, una tradición, una sociedad, dice que debes hacerlo. Esta no es liberación, es terror. Porque si no hay autoridad moral externa, entonces tú eres completamente responsable de crear tus propios valores. No puedes culpar a Dios, no puedes culpar a la sociedad, no puedes esconderte detrás de así es como se hacen las cosas. Estás solo en el vacío, obligado a construir significado desde cero. Y la mayoría de las personas prefieren la esclavitud cómoda que esa libertad aterradora. La transvaloración es el proceso activo de traicionar los valores que te impusieron y forjar los tuyos propios. No es reforma, es revolución psicológica. Requiere que examines cada valor que te enseñaron y te preguntes, ¿este valor me fortalece o me debilita? ¿Sirve mi voluntad de poder o sirve el control del rebaño sobre mí? El proceso es brutal. Paso 1. Identificación. Reconoce qué valores heredaste sin consentimiento. Debes ser humilde. Debes poner a otros primero. Debes trabajar duro y esperar pacientemente por recompensas. Debes perdonar siempre. Lista cada uno. Escríbelos. Míralos como lo que son. Programación. Paso 2. Destrucción. Usa el martillo. Pregúntate, si este valor desapareciera, ¿sería más débil o más fuerte? Si la respuesta es más fuerte, ese valor es cadena, no virtud. Destrúyelo conscientemente, no gradualmente, no con el tiempo. Ahora, un rechazo activo y deliberado. Paso 3. Creación. Aquí es donde la mayoría falla. Destruir es relativamente fácil. Crear es aterrador. Debes construir valores basados en tu voluntad de poder. ¿Qué principios sirven tu visión? ¿Qué leyes personales maximizan tu capacidad de crear, construir, dominar tu campo elegido? Estos serán tus nuevos valores. No los encontrarás en libros, los forjarás en el fuego de tu experiencia. Paso 4. Afirmación. Vive según tus valores sin pedir permiso. Este es el paso donde los cobardes regresan al rebaño, porque cuando empiezas a operar según tus propias leyes, el rebaño te ataca. Te llaman egoísta, arrogante, peligroso, y tienes que tener el coraje de no solo ignorar sus acusaciones, sino de amarlas como confirmación de que estás en el camino correcto. La soledad es inevitable aquí. No puedes crear tus propios valores y seguir siendo parte del rebaño. Estas dos realidades son mutuamente exclusivas. El rebaño requiere conformidad. La individualidad requiere traición al rebaño. No hay término medio. No hay compromiso cómodo. Eliges la aprobación del rebaño o eliges tu poder. No puedes tener ambos. Nietzsche mismo demostró esto. Rechazó el nacionalismo alemán cuando Alemania estaba en auge nacionalista. Rechazó el cristianismo cuando Europa era cristiana. Rechazó el socialismo cuando los intelectuales lo abrazaban. Rechazó cada confort moral de su época. ¿El resultado? Murió solo, incomprendido, considerado loco por sus contemporáneos. Pero sus ideas sobrevivieron para redefinir cómo la humanidad piensa sobre moral,
poder y significado. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque ese es el precio real. No es muerte física, es muerte social. Es el rechazo del rebaño. Es la certeza de que la mayoría de las personas nunca entenderá por qué haces lo que haces. Es operar sin la validación constante que fuiste entrenado para necesitar. Los ejemplos históricos son consistentes. Todos los que crearon sistemas propios fueron rechazados inicialmente. Los fundadores de religiones fueron perseguidos. Los revolucionarios políticos fueron exiliados. Los artistas vanguardistas fueron ridiculizados. Los científicos con ideas radicales fueron marginados. El rechazo no es señal de error, es señal de originalidad. La psicología de operar fuera de validación social requiere desarrollar tu propio tribunal interno. En lugar de preguntar ¿qué pensarán?, preguntas ¿esto afirma mi voluntad? En lugar de buscar aprobación externa, creas tus propios estándares de excelencia y vives según ellos implacablemente. Aquí está tu comando de acción. Elige un valor que heredaste y que actualmente limita tu poder. Puede ser siempre sea agradable o no decepciones a otros. O el éxito debe venir lentamente y con modestia, lo que sea. Esta semana traiciónalo deliberadamente. Actúa de forma que viole ese valor, no gradualmente, no con justificaciones. Simplemente traiciónalo y observa qué sucede. Observa tu culpa. Observa la reacción del rebaño y reconoce que ambos son simplemente programación tratando de forzarte de vuelta a la conformidad. La transvaloración no es filosofía para discutir, es guerra psicológica que libras contra tu propio condicionamiento. Y cada batalla que ganas te acerca a lo que Nietzsche llamó el Übermensch, el que se supera a sí mismo, el creador de valores, el que existe más allá de la necesidad de aprobación moral del rebaño. Desmitifiquemos esto inmediatamente. El Übermensch no es un ideal abstracto. No es metáfora bonita para pósters motivacionales. Es un proyecto de construcción con especificaciones operacionales claras. Y Nietzsche no estaba filosofando. Estaba dando instrucciones de ingeniería para la transformación humana. El Übermensch es el ser humano que se ha superado a sí mismo, que ha destruido sus instintos de rebaño y reconstruido su psicología desde cero, que ha creado sus propios valores y vive por ellos sin necesidad de validación externa, que afirma la vida en su totalidad, incluyendo su crueldad, su injusticia, su falta de significado intrínseco, y elige crear grandeza de todas formas. Estas no son características místicas, son capacidades operacionales que puedes desarrollar. Capacidad 1. Creador de valores. Ya discutimos la transvaloración. El Übermensch vive esto constantemente. No pregunta, ¿qué es lo correcto según la sociedad? Pregunta, ¿qué principios maximizan mi capacidad de crear? Y luego opera según esos principios con consistencia implacable. Capacidad 2. Afirmador de la vida. Esto es amor fati llevado al extremo. El Übermensch no solo acepta su destino, lo ama. Diría sí a revivir su vida exactamente como fue, incluyendo todo el sufrimiento, todas las traiciones, todos los fracasos. No porque sea masoquista, sino porque entiende que todo eso fue necesario para forjarlo en quien es. Capacidad 3. Amante del destino, similar pero más activo. El Übermensch no espera que el destino sea amable. Sabe que será brutal y lo ama anticipadamente. Camina hacia el sufrimiento necesario con alegría, porque sabe que es el precio de la grandeza. Capacidad 4. Independiente de validación. Esta es quizás la más difícil. El Übermensch ha roto completamente su adicción a la aprobación externa. No necesita que el rebaño lo entienda. No necesita reconocimiento. No necesita que sus logros sean celebrados. Crea porque crear es expresión de su voluntad de poder. Punto final. Capacidad 5. Constructor activo. El Übermensch no consume vida, la crea. Construye algo, un negocio, una obra de arte, una filosofía, un legado que justifica su existencia. Su vida entera es proyecto de creación. No está buscando significado. Está creándolo activamente. Ahora aquí está la estadística brutal. El 99% de las personas nunca intentarán convertirse en Übermensch. ¿Por qué?
Porque requiere traicionar todo lo que les enseñaron, enfrentar rechazo social constante, vivir sin certezas morales cómodas y construir significado en un universo que no ofrece ninguno. La mayoría prefiere la seguridad del rebaño a la libertad del abismo. Y esto es excelente para ti, porque cada persona que elige la comodidad es un competidor menos. El proyecto del Übermensch es simple pero brutalmente difícil. Fase 1. Autosuperación diaria. Cada día debe contener algo que te supere. No mejora gradual. Superación. Algo que ayer no podías hacer y hoy forzarás hasta lograrlo. Un entrenamiento más intenso. Una conversación más difícil. Un proyecto más ambicioso. La autosuperación no es concepto abstracto. Es práctica diaria de romper tus límites anteriores. Fase 2. Construcción de obra. Debes tener un proyecto que encarne tu voluntad de poder. Algo que construyes. Algo que permanecerá después de tu muerte. Algo que justifica el hecho de que ocupas espacio en este planeta. No puede ser consumo. Debe ser creación. Un negocio, un libro, una obra de arte, una empresa, una filosofía, lo que sea. Pero debe ser tuyo y debe ser grandioso. Fase 3. Afirmación sin validación. Aprende a actuar sin necesidad de aprobación. Empieza pequeño. Haz algo sin decirle a nadie. Luego haz algo que sabes que el rebaño criticará. Y hazlo de todas formas. Entrena tu psicología para operar independientemente del feedback social. Esta es la habilidad más valiosa que desarrollarás. Fase 4. Disciplina del sufrimiento. Elige sufrimiento estratégico. Ayunos. Entrenamientos extremos. Proyectos imposibles. Situaciones sociales incómodas. No sufras aleatoriamente. Sufre con propósito. Usa el dolor como herramienta de forja. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, estás entrenando la voluntad que necesitarás para la grandeza. La guerra interna es constante. Tus instintos de rebaño lucharán contra tu espíritu libre cada día. La voz de la culpa te dirá que estás siendo egoísta. La voz de la conformidad te dirá que regreses a la seguridad. La voz del miedo te dirá que lo imposible es imposible. Y cada día debes elegir ignorar esas voces y afirmar tu voluntad de todas formas. Aquí están las preguntas operacionales del Übermensch que debes preguntarte diariamente. ¿Mi vida actual afirma mi voluntad o sirve la voluntad de otros? ¿Estoy construyendo algo que justifica mi existencia o solo estoy consumiendo? ¿Mis acciones hoy me superan o simplemente me mantienen? ¿Estoy operando según mis valores o según los valores del rebaño? ¿Amo mi destino o estoy resistiéndolo? Si tus respuestas son incómodas, bien. La incomodidad es el primer paso hacia la transformación. El Übermensch no nace cómodo. Se forja en la incomodidad constante de vivir sin las muletas morales que la sociedad ofrece. Los ejemplos de aplicación son infinitos. En negocios, construye según tu visión o según lo que el mercado aprueba. El Übermensch construye su visión y obliga al mercado a ajustarse. Steve Jobs no preguntó qué quería la gente. Les dijo qué necesitaban. En relaciones, ¿te empequeñeces para que otros se sientan cómodos o afirmas tus estándares sin disculpas? El Übermensch no necesita ser amado por todos. Necesita ser respetado por los pocos que importan. En proyectos, eliges lo seguro y alcanzable o lo imposible y grandioso. El Übermensch prefiere fallar en algo imposible que triunfar en algo mediocre, porque el fracaso en grandeza forja más carácter que el éxito en mediocridad. En crisis, ¿te quejas del obstáculo o lo usas como material de construcción? El Übermensch ve cada crisis como oportunidad de demostrar su voluntad de poder, no a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. La metáfora final es perfecta. La águila no pide permiso al gallinero para volar. No explica por qué debe volar. No justifica su altura. Simplemente vuela porque volar es expresión de su naturaleza. El gallinero puede criticar, puede llamarla arrogante, puede decir que volar es poco realista. La águila no escucha. Está demasiado alta para oír el cacareo del rebaño. Tú eres el águila que fue criado en un gallinero. Te enseñaron a picotear el suelo como las gallinas. Te dijeron que volar era peligroso, arrogante, imposible. Pero
Pero ves el cielo, sientes las alas, y cada día que pasas en el gallinero fingiendo ser gallina, una parte de ti muere. El proyecto del Übermensch es simplemente esto. Acepta que eres águila y vuela, sin importar cuánto proteste el gallinero. Llegamos al núcleo final, la verdad que elimina cada excusa que alguna vez usaste. No existen obstáculos reales, solo existen pruebas diseñadas para separar los fuertes de los débiles. Y tú has estado fallando esas pruebas llamándolas circunstancias difíciles. Cada obstáculo en tu vida es un examen. La pregunta no es ¿por qué me sucede esto? La pregunta es ¿qué revela esto sobre mi fuerza? Si lo superas eras digno. Si te rompe no lo eras. No hay injusticia en esto. Solo hay realidad desnuda. El amor fati, amar tu destino, no es resignación pasiva, es dominación psicológica del destino. Es mirar cada circunstancia de tu vida, incluyendo las más brutales, y decir, esto es perfecto. Esto es exactamente lo que necesito para forjar quien debo ser. No porque sea verdad cósmica, sino porque al adoptarlo como verdad personal, transformas obstáculos en herramientas. ¿Naciste pobre? Perfecto. Eso significa que cuando construyas riqueza, será completamente tuya, no heredada. ¿Fuiste traicionado? Excelente. Ahora sabes que la confianza debe ganarse y mantienes estándares más altos. Fracasaste públicamente. Maravilloso. Eliminaste tu miedo al fracaso y ahora puedes intentar proyectos que antes te aterrorizaban. La ilusión de la justicia es quizás la mentira más destructiva que carga la humanidad. El universo no es justo, nunca fue justo, nunca será justo. No hay karma, no hay balance cósmico, no hay autoridad divina asegurando que los buenos sean recompensados y los malos castigados. Hay solo caos, y dentro de ese caos voluntades de poder chocando unas contra otras. Los que esperan justicia son consumidos por el resentimiento cuando la justicia no llega. Los que entienden que solo existe poder dejan de esperar justicia y empiezan a construir poder. ¿Ves la diferencia? Uno está esperando que el mundo cambie para acomodarlo. El otro está transformándose para dominar el mundo como es. Tus circunstancias difíciles son tu campo de entrenamiento perfecto. Fueron diseñadas, no por un dios, sino por la aleatoriedad brutal del universo, exactamente para forjar el tipo de fuerza que necesitas. Si tu vida fuera fácil, permanecerías débil. Tu dificultad es tu bendición disfrazada, pero solo si la usas como yunque en lugar de usarla como excusa. Aquí está la realidad que los débiles no aceptan. No existe momento correcto. Nunca tendrás todos los recursos, nunca tendrás todas las habilidades, nunca tendrán perfecta claridad, nunca habrá luz verde absoluta. Los que esperan el momento perfecto mueren esperando. Los que actúan con recursos imperfectos crean el momento perfecto a través de su acción. La diferencia entre acción y cobardía es microscópicamente pequeña y devastadoramente grande. Es la diferencia entre no tengo suficiente experiencia y aprenderé haciendo. Entre ¿y si fallo? Y cuando falle aprenderé. Entre no puedo y no he descubierto cómo todavía. Son solo palabras, pero esas palabras revelan psicologías completamente diferentes. Nietzsche reveló que el universo no tiene significado intrínseco. Esta verdad es el punto de quiebre. O te esmaga o te libera completamente. Te esmaga si necesitas que alguien externo te diga que tu vida importa, que tu sufrimiento tiene propósito, que existe plan divino justificando tu existencia. Te libera si reconoces que, sin significado dado, eres completamente libre de crear tu propio significado. Esta es la liberación más aterradora y poderosa. Tu vida no importa cósmicamente. No hay libro divino registrando tus acciones. No hay juicio final esperándote. No hay propósito predeterminado que debas descubrir. Hay solo el vacío. Y dentro de ese vacío, tienes absoluta libertad de construir lo que elijas. Los débiles colapsan ante esta verdad. Necesitan significado externo. Necesitan que sus vidas importen en algún sentido cósmico. Buscan validación de dioses, sociedad, historia. Los fuertes reconocen que esa búsqueda es esclavitud. Crear tu propio significado es libertad. Construir algo grandioso porque eliges hacerlo, no porque debes hacerlo. Es la afirmación máxima de voluntad de poder.
Ahora, el confronto brutal final. No necesitas más conocimiento. Necesitas más coraje. Has consumido suficiente filosofía. Has leído suficientes libros. Has visto suficientes videos. El problema no es que no sabes qué hacer. El problema es que no tienes el coraje de hacerlo. Tus excusas son sofisticadas. Necesito más preparación. Necesito esperar la oportunidad correcta. Necesito primero obtener X recurso. Todas son versiones elaboradas de tengo miedo y no quiero admitirlo. El mundo premia la acción, no la preparación. Premia el coraje, no el conocimiento. Aquí está la verdad que destruye todas tus excusas. Alguien con la mitad de tu talento, pero el doble de tu coraje, te está superando ahora mismo. Alguien con menos recursos, pero más determinación está construyendo el imperio que tú solo estás planeando. Alguien menos inteligente, pero más audaz, está tomando los riesgos que tú estás evitando. El mundo no te debe nada. Esta es la mejor noticia posible, porque si el mundo no te debe nada, tampoco le debes nada al mundo. No debes conformarte a sus expectativas. No debes seguir sus reglas. No debes vivir según sus valores. Estás libre, completamente libre. ¿Usarás esa libertad o la desperdiciarás en resentimiento porque la libertad es aterradora? Para de estudiar filosofía y empieza a vivir filosofía. Identifica un proyecto que has estado evitando porque es imposible. Algo que si tuvieras éxito, cambiaría completamente tu vida. Algo que el rebaño te diría que es poco realista. Y empieza hoy, no mañana. No cuando estés listo. Hoy. Da el primer paso, no importa cuán pequeño. Porque ese primer paso es la diferencia entre filosofar sobre poder y construir poder. Comparte este video solo con alguien que sabes que tiene estómago para la verdad. No lo compartas con el rebaño. No lo compartas con los que buscan consuelo. Compártelo solo con los que reconoces como águilas atrapadas en gallineros, porque el rebaño odiará este mensaje. Y eso es exactamente el punto. Si todos están de acuerdo contigo, probablemente estás siendo hemos llegado al final. Y si has llegado hasta aquí, eres parte del 1% que tiene el coraje de mirar la verdad sin pestañear. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con lo que sabes? Nietzsche no te ofrece esperanza, te ofrece un martillo. El secreto sombrío que los poderosos guardan no es una revelación mística, es la simple y aterrorizante verdad de que siempre tuviste el poder, pero elegiste la seguridad de la obediencia. Elegiste las cadenas cómodas de la moralidad del rebaño sobre la libertad brutal de crear tus propios valores. Los verdaderamente poderosos no quieren que sepas esto porque cada persona que despierta es un competidor menos que pueden controlar. Cada individuo que rompe su programación moral es una amenaza al sistema que depende de tu obediencia. Por eso entierran las partes más radicales de Nietzsche. Por eso suavizan su filosofía en versiones motivacionales vacías. Por eso te dan citas inspiradoras, en lugar de las instrucciones reales de construcción de poder. Tu revolta no comienza con una revolución externa. Comienza cuando traicionas los valores que te mantienen débil. Cuando dejas de buscar validación del rebaño. Cuando aceptas la soledad necesaria de crear tus propios valores. Cuando abrazas el sufrimiento que te forja en lugar de evitarlo. Cuando construyes algo grandioso porque eliges hacerlo, no porque alguien te dio permiso. El mundo no cambia para acomodarte. Nunca lo hará. El universo no tiene plan para tu vida. No hay autoridad moral esperando para recompensarte por ser bueno. No hay karma balanceando las escalas. Hay solo caos, y dentro de ese caos tu voluntad de poder esperando ser afirmada. Esto no es filosofía para ser discutida en cafés con intelectuales pretenciosos. No es contenido para debates académicos estériles. Es una declaración de guerra contra tu propia mediocridad. Es el llamado a traicionar el rebaño y convertirte en individuo. Es la invitación a usar el martillo de Nietzsche para destruir las prisiones mentales que construiste, pensando que eran virtudes. Los próximos días revelarán quién eres realmente. Algunos de ustedes volverán al rebaño. El peso de la libertad será demasiado. La seguridad de la conformidad los llamará de vuelta. Y eso está bien. El rebaño necesita ovejas, pero algunos de ustedes reconocerán que son águilas. Empezarán el proyecto del Übermensch. Comenzarán a forjar sus propios valores. Elegirán el sufrimiento
que transforma sobre el confort que estanca. Y cuando el rebaño los critique, y lo hará, recordarán que cada crítica es confirmación de que están en el camino correcto. Cuando se sientan solos, y se sentirán, reconocerán que la soledad es el precio de la individualidad real. Cuando enfrenten obstáculos imposibles, y los enfrentarán, sabrán que esos obstáculos son exactamente las pruebas necesarias para forjar la fuerza que necesitan. Nietzsche te dio el martillo. Este video te mostró cómo usarlo. Ahora solo queda una pregunta, y es la única que importa. ¿Tienes el coraje de crear tu propio porqué para vivir, sabiendo que el rebaño te odiará por ello? ¿Tienes la fuerza de afirmar tu voluntad en un universo que no te debe nada? ¿Tienes la audacia de convertirte en quien debes ser, sin importar cuántos deberías tengas que traicionar? La respuesta no está en tus palabras, está en tus acciones de los próximos días. El mundo no necesita más filósofos de sillón, necesita más constructores, más creadores, más individuos que tienen el coraje de vivir más allá del bien y del mal. El martillo está en tus manos. Úsalo. ¿Crees que el poder es manipulación sucia? Perfecto. Sigue creyendo eso, mientras otros moldean tu realidad sin que siquiera lo percibas. Te enseñaron que rechazar el dominio psicológico te hace una buena persona, pero esa creencia confortable es precisamente la cadena que te mantiene vulnerable. Nietzsche no escribió para los débiles que buscan aprobación. Forjó un arsenal filosófico para aquellos dispuestos a dominar los juegos psicológicos que rigen todas las relaciones humanas. Y dejemos algo absolutamente claro desde el principio. Estos juegos ya están siendo jugados contigo, te guste o no. La única pregunta es si seguirás siendo una pieza en el tablero de otro, o si finalmente aprenderás las reglas. Hoy aprenderás 5 leyes ocultas extraídas de la filosofía más oscura de Nietzsche, no para entender el poder de forma académica y estéril, sino para ejercerlo. Estas no son teorías abstractas para debatir en universidades. Son herramientas forjadas para romper las estructuras mentales que te aprisionan y aprisionan a otros. La moralidad común te enseñó a rechazar el dominio psicológico como algo maligno, pero mientras te autolimitas con esa inocencia conveniente, otros ya te dominan a través de las mismas estrategias que te niegas a aprender. Este guión es el martillo que destruirá esa cobardía disfrazada de virtud. Si tuviste el coraje de hacer clic en este video, ahora demuestra que tienes el coraje de no huir cuando la verdad arranque tus ilusiones morales. Porque lo que viene no es reconfortante, es poder en estado puro. Ley 1. La ley del rebaño invisible. Te dijeron que seguir las reglas sociales es ser una buena persona. Te enseñaron que adaptarte a las expectativas del grupo es señal de madurez y empatía. Y durante toda tu vida, has operado bajo la suposición de que estas normas sociales son naturales, inevitables, casi divinas. Pero eso es una mentira estratégica. Nietzsche destrozó esta fantasía con un concepto brutal: la moral de rebaño. ¿Qué es esto? Es el sistema de valores que los débiles inventaron para controlar a los fuertes. Es la manera en que la mediocridad se protege de la excelencia, haciendo que lo extraordinario parezca arrogante y lo común parezca humilde. La moral de rebaño no surgió de la nobleza ni de la grandeza, surgió del miedo, del resentimiento de aquellos que no podían competir con los espíritus superiores. Aquí está la clave del dominio psicológico. La mayoría de las personas vive bajo la tiranía de esta moral sin siquiera saberlo. Toman sus decisiones no basándose en lo que realmente desean, sino en lo que temen que otros piensen de ellos. No persiguen la grandeza, porque el rebaño castiga a quien se eleva demasiado. Se mutilan a sí mismos, recortan sus propias alas, para no provocar envidia o exclusión. ¿Ves el poder que esto te entrega? Cuando comprendes que la moral común es una prisión voluntaria, puedes identificar exactamente quién opera por miedo a la exclusión y quién opera por voluntad propia. La persona que constantemente busca validación, que modifica su opinión según quién está presente, que jamás toma una posición controversial, esa persona es esclava del rebaño. Y los esclavos son predecibles.
Los esclavos son controlables. Mira a tu alrededor. Observa a los líderes que han dominado masas a lo largo de la historia. ¿Cómo lo hicieron? Explotando, precisamente, este miedo primordial a estar fuera del grupo. Hitler no conquistó Alemania con argumentos filosóficos sofisticados. Explotó el terror colectivo a la exclusión, creando un rebaño donde pertenecer significaba odiar juntos. Los movimientos de masas no funcionan apelando a la razón individual, funcionan apelando al instinto de rebaño. Pero aquí está la verdadera revelación. El rebaño se policía a sí mismo. No necesitas vigilar a cada individuo, solo necesitas establecer las normas de qué es aceptable, y el grupo hará el resto. Criticarán, excluirán y castigarán a quien se desvíe. Esta es la dominación más eficiente, aquella donde las víctimas son también los verdugos de otros. El espíritu fuerte reconoce esta mecánica y se niega a participar, pero también comprende que puede utilizarla. Si quieres que un grupo haga algo, no lo ordenes directamente. Simplemente establece que hacerlo es la norma del grupo al que quieren pertenecer, y ellos lo harán voluntariamente. Establece que no hacerlo es ser egoísta o arrogante, y la policía del rebaño se encargará del resto. Observa hoy. ¿Cuántas decisiones de las personas a tu alrededor son realmente suyas? ¿Y cuántas son simplemente miedo a ser diferentes? Cuando descubras la respuesta, habrás encontrado tu primer punto de apalancamiento psicológico. El pastor no persigue a las ovejas una por una. Solo necesita que el rebaño tenga miedo de alejarse de los demás. Ley 2. La ley de la culpa como arma. Sentir culpa es señal de que tienes conciencia, te dijeron. Te enseñaron que la culpa es la voz interna de tu moralidad, una brújula ética que te mantiene en el camino correcto. Pero Nietzsche vio la culpa de forma radicalmente diferente, como el instrumento de dominación más eficaz jamás inventado, porque hace que la víctima se policíe a sí misma. La culpa no es natural, es una construcción, una herramienta forjada por lo que Nietzsche llamó los sacerdotes del resentimiento. Estos arquitectos del control descubrieron algo brillante y perverso. Si puedes hacer que alguien se sienta culpable por sus propios deseos, por sus propios instintos, por su propia fuerza, entonces no necesitas cadenas físicas. La persona se encadenará a sí misma. Piensa en cómo funciona. Cuando alguien te dice, deberías sentirte mal por eso, no está simplemente expresando una opinión. Está intentando instalar un mecanismo de control dentro de tu mente. Si tiene éxito, si logras sentir culpa, entonces la próxima vez que enfrentes una situación similar, ya no necesitará estar presente. Tu propia culpa lo hará por él. Te habrás convertido en tu propio carcelero. La genialidad satánica de la culpa es que se presenta como virtud. Siento culpa, por lo tanto soy una buena persona. Pero Nietzsche destroza esta ilusión. La culpa fue inventada para enfraquecer a los espíritus nobles, para hacer que se avergonzaran de su propia grandeza. Antes de la moral de esclavos, los poderosos no sentían culpa por ejercer su poder. Simplemente lo ejercían porque esa era su naturaleza. Entonces, llegaron los débiles con su arma revolucionaria. Deberías sentirte mal por ser fuerte. Deberías sentirte culpable por tener lo que nosotros no tenemos. Tu poder es en realidad un pecado. Y funcionó. Funcionó de manera espectacular. Transformaron la fuerza en algo vergonzoso y la debilidad en algo virtuoso. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? La técnica es simple, pero devastadoramente efectiva. Observa cómo funciona el mecanismo del debería. Cuando le dices a alguien deberías pasar más tiempo conmigo, no estás haciendo una petición neutral. Estás implicando que si no lo hacen, son una mala persona. Estás instalando culpa preventiva. Si funciona, la persona empezará a sentirse mal cada vez que te rechace, incluso cuando tengan razones perfectamente válidas para hacerlo. Las instituciones que han dominado a la humanidad durante siglos lo hicieron exactamente así. La Iglesia Católica medieval no mantenía su poder solo a través de la fuerza física, sino a través de la manufactura industrial de culpa. Sexualidad, culpa. Duda, culpa. Placer, culpa. Ambición, culpa. Crearon una población que se autocensuraba, que se autorreprimía, que se autocastigaba. El control más perfecto.
Pero aquí está la clave para el espíritu fuerte. Reconocer cuándo están intentando implantar culpa en ti. Escucha las palabras. Deberías. Una buena persona haría. Me decepcionaste. Cada una de estas frases es un intento de instalación de culpa. Y cuando lo reconoces, puedes rechazarlo como el veneno que es. Identifica ahora una culpa que cargas. Algo por lo que te sientes mal. Algo que deberías haber hecho diferente. Ahora pregunta, ¿quién se beneficia del hecho de que yo me sienta así? ¿Quién gana poder sobre mí gracias a esta culpa? Cuando encuentres la respuesta, habrás identificado quién instaló esa cadena invisible. Y las cadenas que puedes ver puedes romper. La culpa es la corriente invisible. Cuanto más tiras contra ella, más aprieta. A menos que reconozcas que tú mismo la estás sosteniendo. Entonces simplemente puedes soltarla. Ley 3. La ley de la narrativa dominante. La verdad objetiva siempre prevalece, te dijeron. Pero Nietzsche proclamó algo que te hace temblar. No hay hechos, solo interpretaciones. Y quien domina las interpretaciones, domina la realidad social. Esta es quizás la ley más poderosa de todas, porque controla algo fundamental, lo que las cosas significan. Dos personas pueden presenciar exactamente el mismo evento y salir con historias completamente diferentes. No porque alguna mienta, sino porque cada una interpreta los hechos a través de su propio marco. Y aquí está el secreto del poder. Quien logra imponer su marco de interpretación primero, gana. Los hechos se doblan hacia la narrativa que llegó primero, no hacia la narrativa más verdadera. Piensa en cualquier conflicto interpersonal. Digamos que dos colegas tienen un desacuerdo en una reunión. Persona A se levanta la voz. Eso es un hecho. Pero ¿qué significa ese hecho? Si la persona A cuenta su versión primero y dice, me sentí tan frustrado por la falta de profesionalismo que tuve que alzar la voz para ser escuchado, ha establecido un marco. Ella es la víctima de la falta de profesionalismo de otros. Pero si la persona B llega primero y dice, él tuvo un arrebato emocional completamente inapropiado, ha establecido un marco diferente. A es el agresor inestable. Mismo hecho, realidades completamente opuestas. ¿Cuál es la verdadera? Nietzsche diría que esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cuál narrativa se estableció primero y con más fuerza? Porque esa será la que el grupo acepte como realidad. Los maestros de la narrativa entienden esto instintivamente. Por eso nunca esperan a defenderse después. Atacan primero, definiendo la situación antes de que alguien más pueda hacerlo. Observa a los políticos después de un escándalo. Los mejores no se disculpan y esperan. Inmediatamente redefinen lo que sucedió. Esto no fue un error. Fue un ataque coordinado de mis enemigos para distraer de mis logros. ¡Boom! Narrativa establecida. Ahora sus opositores están jugando defensa. El método tiene 3 pasos devastadoramente simples. Primero, define la situación antes que nadie más. Sé el primero en nombrar lo que acaba de ocurrir. Segundo, nombra las emociones permitidas. Es natural sentirse preocupado por esto. Establece qué emoción es razonable, haciendo que otras emociones parezcan irracionales. Tercero, determina quién es razonable y quién es irracional. Cualquier persona sensata puede ver que automáticamente pinta a quien disiente como no sensato. Mira ejemplos históricos. Napoleón perdió en Waterloo, un hecho incontestable, pero incluso desde el exilio controlaba su narrativa. Sus memorias no hablaban de un tirano derrotado, sino de un genio traicionado por la mediocridad europea. Y esa narrativa dominó durante décadas, transformando una derrota militar en una leyenda romántica. Churchill perdió elecciones después de ganar la guerra, pero escribió la historia de esa guerra, literalmente, y su narrativa, él como el león solitario contra la oscuridad, se convirtió en la realidad histórica aceptada. El principio de fuerza aquí es cristalino. Dejar que otros definan la narrativa es entregar voluntariamente el poder. Cada vez que esperas a ver qué dicen antes de ofrecer tu versión, has perdido. Cada vez que te pones a la defensiva, respondiendo al marco que otro estableció, estás jugando en su tablero. La próxima vez que algo acontezca en un grupo, un desacuerdo, un error, un momento tenso, sé el primero en nombrarlo.
Creo que lo que acabamos de presenciar fue Kiss. Observa cómo esa simple frase moldea toda la discusión posterior. Observa cómo otros empiezan a hablar dentro del marco que acabas de establecer. Eso es poder narrativo en acción. El pintor de la realidad social comprende algo que los demás ignoran. La tela siempre es neutral hasta que alguien traza las primeras líneas, y esas primeras líneas determinan todo lo que sigue. No seas el que reacciona a la pintura de otro. Sé el que sostiene el pincel. Ley 4. La ley del sufrimiento estratégico. Demostrar tu sufrimiento genera empatía genuina, te enseñaron. Te dijeron que compartir tus heridas crea conexión, que la vulnerabilidad es fuerza, que exponer tu dolor te hace auténtico. Pero Nietzsche vio a través de esta mentira piadosa y reveló algo mucho más oscuro. El sufrimiento visible es la moneda de cambio de los débiles. Esto es lo que Nietzsche llamó la moral de esclavos. Los que no podían competir en términos de poder real, fuerza real, creación real, inventaron una forma completamente nueva de poder, transformaron su debilidad en virtud. Sufro, por lo tanto soy moralmente superior. Me sacrifico, por lo tanto ustedes me deben. Es brillante en su perversidad. Es el jiu-jitsu psicológico perfecto. El mecanismo funciona así. Cuando alguien muestra su sufrimiento de forma visible y constante, crea una deuda moral implícita en quienes lo presencian. No lo pidió directamente. Eso sería demasiado obvio. Pero la deuda está ahí, instalada en tu conciencia como un parásito. Ella sufre tanto y ahora sientes que le debes algo. Atención, concesiones, perdón para comportamientos que no tolerarías de otros. Las relaciones tóxicas funcionan exactamente con este principio. La persona que constantemente te recuerda cuánto ha sufrido, cuánto se ha sacrificado por ti, cuánto dolor ha soportado, esa persona no está compartiendo, está cobrando. Cada recordatorio es una factura presentada. Y si te atreves a alejarte, a poner límites, a decir no, enfrentarás el arma final. Después de todo lo que he sufrido por ti, ¿así me pagas? Nietzsche destrozó este juego con una claridad brutal. Reconoció que la moralidad cristiana había elevado el sufrimiento a la categoría de virtud máxima. El mártir, el que sufre por otros, se convirtió en el ideal moral. ¿Por qué? Porque era la única forma en que los débiles podían reclamar superioridad moral sobre los fuertes. Tú tienes poder, pero yo sufro. Por lo tanto, yo soy mejor que tú. Ahora la técnica práctica del sufrimiento estratégico es sutilmente devastadora. Se llama el sacrificio visible. Consiste en asegurarte de que otros vean lo que soportas por ellos. No lo gritas abiertamente. Eso sería manipulación cruda. Lo demuestras de formas que parecen accidentales. Un suspiro cansado aquí. Un comentario casual sobre cuánto trabajo extra hiciste allá. Una mención sin importancia de cómo sacrificaste algo importante para ayudarlos. Cada uno de estos momentos instala microdeudas, y las microdeudas se acumulan en deudas masivas que pueden ser cobradas cuando las necesites. ¿Podrías hacer esto por mí? Ya sabes cuántas veces yo... No necesitas terminar la frase. La deuda habla por sí misma. Pero aquí está el lado oscuro que necesitas reconocer para protegerte. Identifica cuándo están usando sufrimiento estratégico contra ti. Las señales son claras. Primero, la frecuencia. Si alguien menciona su sufrimiento o sacrificio constantemente, no es casualidad, es estrategia. Segundo, el contexto. Si las menciones de sufrimiento aparecen precisamente cuando estás a punto de establecer un límite o decir no, es manipulación pura. Tercero, la desproporción. Si el sacrificio que mencionan es mínimo, pero lo presentan como enorme, están inflando artificialmente la deuda. El espíritu superior de Nietzsche no exhibe sus heridas como medallas, no convierte el dolor en moneda de cambio. Sufre, sí, porque la grandeza siempre implica sufrimiento, pero lo transforma internamente en fuerza, no externamente en deuda. Amor fati, amor al destino, incluyendo el sufrimiento. No mira cuánto sufro, sino mi sufrimiento me forja. Observa en los próximos días quién en tu vida menciona frecuentemente cuánto sufre o se sacrifica. Nota exactamente cuándo lo mencionan, especialmente si es cuando están pidiendo algo
o cuando tú estás estableciendo límites. Percibe qué están pidiendo a cambio sin pedirlo directamente. Esa conciencia es tu escudo contra la corriente dorada, bella por fuera, pero aún una prisión que te ata a través de la culpa manufacturada. El sufrimiento real forja, el sufrimiento estratégico esclaviza. Aprende a distinguirlos tanto en ti como en otros. Ley 5. La ley del deseo manufacturado. Mis deseos son auténticamente míos, piensas. Te sientes dueño de tus propias ambiciones, de tus propias metas, de lo que valoras y persigues. Pero Nietzsche te confronta con una verdad aterradora. Casi todo lo que deseas fue implantado en ti por otros. No eliges tus valores, heredas los valores de tu época, de tu clase, de tu rebaño. Y quien moldea los valores moldea las voluntades. Este es el poder final. No forzar obediencia. Eso es poder primitivo, crudo, insostenible. El poder verdadero es hacer que el otro desee lo que tú quieres que desee. Es convertir tu voluntad en la voluntad del otro, de tal forma que él crea que está eligiendo libremente. Esta es la esclavitud perfecta, aquella donde el esclavo no sabe que es esclavo. Nietzsche llamó a esto la transvaloración de todos los valores. Comprendió que los valores no son eternos ni naturales. Son construcciones históricas que pueden ser desconstruidas y reconstruidas. Y durante milenios, ciertos grupos han hecho exactamente eso, moldeando los deseos de poblaciones enteras a través de la ingeniería social de qué es considerado admirable y qué es considerado despreciable. Piensa en cómo funciona. Desde niño te enseñaron qué tipo de vida es exitosa. Ciertas profesiones son prestigiosas, otras no. Ciertos estilos de vida son respetables, otros son irresponsables. Ciertas ambiciones son nobles, otras son egoístas. ¿Quién decidió todo esto? No fuiste tú. Pero ahora esas categorías controlan tus deseos más profundos. Deseas ser médico o abogado, no porque sea tu pasión irrefrenable, sino porque absorbiste que esas son las profesiones respetables. Deseas el matrimonio y los hijos, no necesariamente porque lo anheles visceralmente, sino porque absorbiste que eso es lo que define una vida completa. Deseas ser visto como humilde y generoso, no porque sea tu naturaleza, sino porque absorbiste que esas son las virtudes que merecen admiración. La técnica de implantación de deseos es sorprendentemente simple. Elevas el estatus de ciertas elecciones y rebajas el estatus de otras. No prohíbes nada directamente. Eso crea rebelión. Simplemente haces que ciertas opciones sean para los ganadores y otras para los perdedores. La gente elegirá libremente lo que designaste como superior. Observa la publicidad moderna. No te dice compra este coche. Te muestra que las personas exitosas, atractivas, admirables conducen ese coche. No está vendiendo el producto, está vendiendo la identidad asociada al producto. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a desear esa identidad. Y para obtener esa identidad, eliges libremente comprar el coche. Los sistemas políticos totalitarios han perfeccionado esto. La Alemania nazi no solo impuso obediencia a través del terror, creó todo un aparato de valores donde servir al Reich era lo más admirable que un joven podía hacer. Mediante propaganda, ritual, simbolismo, moldearon los deseos de una generación entera. Jóvenes que elegían libremente sacrificarse, que deseaban genuinamente lo que el Estado necesitaba que desearan. Stalin hizo lo mismo, pero más brutalmente. No solo castigaba la disidencia, reescribía la historia para moldear qué era considerado heroico. El trabajador que sacrificaba todo por la colectividad era el nuevo héroe. La ambición individual era el nuevo pecado. Y millones internalizaron estos valores hasta el punto de denunciar a sus propias familias, creyendo genuinamente que hacían lo correcto. Pero no necesitas ser un dictador para usar este principio. En cualquier grupo pequeño, una familia, una empresa, un círculo de amigos, quien controla qué es celebrado y qué es ridiculizado, controla los deseos de ese grupo. Si cada vez que alguien menciona una ambición poco convencional, responden con sutiles señales de desaprobación, esa persona empezará a no desear esas cosas. Si cada vez que alguien exhibe cierto comportamiento, recibe admiración y estatus, otros empezarán a desear comportarse así.
El principio de fuerza aquí es absolutamente crítico. Quien no crea sus propios valores será eternamente esclavo de los valores creados por otros. Nietzsche no te pide que rechaces todo valor social, eso sería infantil. Te pide algo mucho más difícil: examinar cada valor que sostienes y preguntarte honestamente, ¿lo elegí yo o me fue implantado? Haz este ejercicio ahora. Lista 3 cosas que quieres mucho. Pueden ser metas profesionales, estándares de vida, características personales que deseas tener. Ahora pregunta para cada una: ¿cuándo comencé a querer esto exactamente? ¿Quién me mostró que esto era deseable? ¿Qué pasaría si toda mi comunidad considerara esto vergonzoso en vez de admirable? ¿Aún lo desearía? Si tu respuesta a la última pregunta es no lo sé, o probablemente no, entonces ese deseo no es tuyo. Es un deseo manufacturado que te fue implantado. No significa que debas abandonarlo necesariamente, pero significa que nunca fuiste libre. Significa que alguien más escribió el código de tu voluntad. El Übermensch de Nietzsche es precisamente quien rompe este código y escribe el suyo propio. No rechaza todo deseo social por rebeldía adolescente. Examina cada uno, lo disecciona, y conscientemente decide qué valores aceptará y cuáles rechazará. Sus deseos son suyos porque los evaluó y los eligió activamente, no porque los absorbió pasivamente. Esta es la diferencia entre el último hombre y el superhombre. El último hombre desea lo que todos desean y llama a eso libertad. El superhombre forja sus propios valores y comprende que esa es la única libertad real. El primero es esclavo que se cree libre. El segundo es el único verdaderamente libre porque es consciente de cada cadena y elige cuáles mantener. El maestro invisible es el más peligroso de todos. La esclavitud más perfecta es aquella donde el esclavo no sabe que es esclavo, donde las cadenas son sus propios deseos implantados. Ahora sabes que existen esas cadenas. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de examinarlas una por una o preferirás la comodidad de creer que siempre has sido libre? Ley 6. La contraley. ¿Cómo protegerse del dominio psicológico? Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Estás siendo dominado psicológicamente ahora mismo, en áreas que aún no has identificado. Mientras aprendías las 5 leyes anteriores, quizás pensaste, esto es fascinante, ahora podré dominar a otros. Pero ese pensamiento mismo revela que aún no comprendiste la lección más profunda de Nietzsche. El verdadero poder no es dominar a todos constantemente, sino volverse indomable. El espíritu libre que Nietzsche describe no es aquel que manipula obsesivamente a cada persona que encuentra. Esa es la patología del resentido, del que compensa su debilidad interna con control externo. El espíritu verdaderamente libre es aquel que no puede ser dominado, que no puede ser aprisionado por los juegos psicológicos de otros, porque ha trascendido la necesidad de lo que esos juegos ofrecen. Nietzsche te ofrece 3 escudos, 3 formas de volverte psicológicamente invulnerable. Estos no son trucos defensivos temporales, son transformaciones fundamentales de cómo te relacionas con el poder. El primer escudo es la conciencia de tu propia voluntad de potencia. La mayoría de las personas son dominadas porque no comprenden sus propios motivos reales. Se engañan a sí mismas constantemente. Dicen que quieren ayudar a otros cuando realmente quieren sentirse superiores. Dicen que buscan justicia cuando realmente buscan venganza. Esta falta de honestidad consigo mismos los hace vulnerables, porque otros pueden manipular esos motivos ocultos precisamente porque ellos mismos los niegan. El espíritu fuerte mira sus propios motivos sin pestañear. Reconoce su voluntad de potencia, su deseo de poder, de crear, de superar, de dominar su propio destino. No lo disfraza con moralismos. No pretende que sus acciones son por el bien de otros, cuando son por su propio beneficio. Esta honestidad brutal consigo mismo lo hace invulnerable a la manipulación, porque no puedes manipular a alguien usando motivos que él mismo reconoce abiertamente. Si alguien intenta hacerte sentir culpable por perseguir poder, y tú ya aceptaste que deseas poder y no consideras eso vergonzoso, la manipulación falla. La culpa solo funciona contra quien internamente cree que lo que desea es malo.
Elimina esa vergüenza interna y eliminas el punto de apoyo del manipulador. El segundo escudo es amor fati, amor al destino. Esto es incomprendido constantemente como un llamado a la resignación pasiva. No lo es. Es algo mucho más radical. Es la eliminación del miedo a las consecuencias. Cuando abrazas tu destino completamente, cuando estás dispuesto a aceptar todas las consecuencias de tus acciones sin lamentaciones, te vuelves incontrolable. ¿Por qué? Porque todo dominio psicológico funciona a través de amenazas implícitas o explícitas. Si no haces X, entonces Y sucederá y será terrible. La culpa amenaza con hacerte sentir mal contigo mismo. La narrativa dominante amenaza con hacerte ver mal ante otros. El sufrimiento estratégico amenaza con hacerte sentir como un monstruo insensible. Todas son amenazas, pero si no temes las consecuencias, las amenazas pierden poder. Si estás dispuesto a ser visto como el villano de la historia de alguien más, no pueden dominarte con narrativas. Si estás dispuesto a que alguien te considere insensible, no pueden dominarte con exhibiciones de sufrimiento. Si estás dispuesto a ser excluido del rebaño, no pueden dominarte con la moral de rebaño. Amor fati no significa que desees activamente cosas terribles. Significa que has hecho las paces con la posibilidad de cualquier consecuencia. Cuando llegas a ese estado, te vuelves como una montaña. Otros pueden gritar tempestades a tu alrededor, pero no pueden moverte, porque no hay amenaza que pueda hacer que actúes contra tu propia voluntad. El tercer escudo es la soledad creativa. Nietzsche fue explícito. El espíritu superior necesita soledad. No soledad como castigo o como escapismo, sino como el espacio donde forjas tus propios valores lejos del ruido constante del rebaño. La mayoría de las personas son dominadas porque necesitan desesperadamente la aprobación constante de otros. Esa necesidad es la cadena maestra de la cual penden todas las demás. Si necesitas que tu grupo te valide, entonces pueden dominarte haciendo que su validación sea condicional. Te aceptamos solo si piensas como nosotros, solo si no cuestionas, solo si sacrificas tu propia visión por el consenso. Y aceptarás esos términos porque la alternativa, estar solo, te aterroriza. Pero la soledad creativa de Nietzsche es diferente. No es el aislamiento del cobarde que huye, es el retiro deliberado del creador que necesita espacio para construir algo que el rebaño aún no puede comprender. Es en soledad donde forjas valores que son genuinamente tuyos, donde tus pensamientos no están constantemente siendo moldeados por la presión social inmediata. Cuando has cultivado esta capacidad de estar solo, sin sentirte incompleto, cuando has creado proyectos y significados que no dependen de la aprobación constante de otros, entonces no pueden dominarte retirándote su aprobación. Pueden excluirte, pueden criticarte, pueden intentar avergonzarte, pero tú continuarás creando, construyendo, afirmando tu voluntad, porque tu sentido de valor no está depositado en sus manos. Ahora viene la parte práctica. ¿Cómo detectar las 5 leyes siendo usadas contra ti en tiempo real? Con la ley del rebaño, escucha cuando alguien dice, todos piensan que, o nadie hace eso, o qué van a pensar de ti. Esas frases invocan la presión del rebaño. Tu respuesta, no me importa lo que todos piensen. ¿Cuál es tu argumento real? Con la ley de la culpa, detecta las palabras deberías, una buena persona haría, me decepcionaste, después de todo lo que hice por ti. Cada una intenta instalar culpa. Tu respuesta interna, reconoce el intento. Examina si realmente hiciste algo objetivamente incorrecto. Y si no, rechaza la culpa como manipulación. Con la ley de la narrativa dominante, nota cuando alguien describe una situación de forma que convenientemente los pone como víctima o héroe. Antes de aceptar su marco, pregunta, ¿hay otra forma de interpretar lo que sucedió? Ofrece tu propia narrativa explícitamente. No dejes que una sola interpretación se solidifique sin contestación. Con la ley del sufrimiento estratégico, observa menciones frecuentes de sacrificios o dolor, especialmente cuando estás estableciendo límites. Tu respuesta, entiendo que eso fue difícil para ti. Sin embargo, mi decisión se mantiene. Reconoces sin dejar que el sufrimiento exhibido te controle.
con la ley del deseo manufacturado. Cuestiona constantemente: ¿realmente quiero esto? ¿O quiero la admiración que viene de tenerlo? ¿Deseo esto porque lo elegí o porque absorbí que era deseable? Esta vigilancia constante previene que implanten nuevos deseos sin tu conocimiento. El principio de fuerza supremo que Nietzsche ofrece es este: el verdadero poder no es dominar a todos, sino ser indomable. El Übermensch no es un manipulador obsesivo, es alguien que ha trascendido la necesidad de manipular constantemente porque ha construido tal fortaleza interna que no necesita el poder sobre otros para sentirse poderoso. Piensa en la diferencia. El último hombre, el mediocre, necesita controlar a otros porque su propio sentido de valor es frágil. Si otros no lo validan, si otros no obedecen, se siente amenazado. Por eso se vuelve manipulador crónico. Está en una guerra constante por mantener su frágil ego inflado. El Übermensch, en cambio, está tan ocupado creando, construyendo sus propios valores, superándose a sí mismo, que no tiene tiempo ni interés en dominar obsesivamente a cada persona. Usa poder psicológico cuando es necesario para proteger su autonomía o para avanzar sus proyectos, pero no como compensación por una debilidad interna. Esta distinción es absolutamente crucial. Si aprendiste estas 5 leyes y tu primer instinto es usarlas constantemente para sentirte superior a otros, entonces sigues operando desde debilidad. Estás buscando poder externo porque careces de poder interno. Eso no es Nietzsche. Eso es resentimiento disfrazado de filosofía. Elige ahora una área de tu vida donde sientes que deberías hacer algo. Examínala brutalmente. ¿Es realmente tu deseo, tu valor, tu elección? ¿O es una prisión psicológica que aceptaste porque no la cuestionaste? Si es lo segundo, entonces identifica quién instaló esa prisión y por qué. Ese conocimiento es el primer paso para liberarte. La montaña solitaria de Nietzsche se eleva por encima de las tempestades del valle, no porque sea invulnerable físicamente, sino porque es invulnerable psicológicamente. Los juegos de poder del valle continúan, pero no pueden alcanzarla, y tú puedes elegir construir esa montaña dentro de ti mismo, piedra por piedra, valor por valor, hasta que seas igual de indomable. Ley 7. El abismo te contempla, el precio del conocimiento. Quien lucha contra monstruos debe cuidarse de no convertirse en monstruo. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira. Nietzsche no escribió esto como una advertencia poética abstracta. Es una advertencia práctica, urgente, para precisamente este momento. Cuando has aprendido las leyes del dominio psicológico y sientes el poder que te otorgan. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar, la que todos los aprendices de poder ignoran hasta que es demasiado tarde. Comprender estas leyes te coloca en un territorio extremadamente peligroso, peligroso para ti mismo, porque el conocimiento del poder corrompe de formas sutiles que no anticipas, y la mayoría de quienes aprenden estas herramientas terminan destruyéndose a sí mismos con ellas. La tentación del resentimiento es la primera trampa mortal. Escucha esto con brutal honestidad. ¿Por qué quieres dominar psicológicamente a otros? Si la respuesta tiene algo que ver con enseñarles una lección o que vean lo que se siente, o demostrarles que estaban equivocados sobre mí, entonces ya perdiste. Estás operando desde herida, no desde poder. Estás usando estas herramientas no para crear, sino para vengarte. Y eso es exactamente la moral de esclavo que Nietzsche despreciaba. El resentido usa poder psicológico porque fue lastimado y busca compensación. El noble usa poder psicológico cuando es necesario para sus propósitos creativos, para proteger su autonomía, para construir lo que desea construir. La diferencia es absoluta. Uno está atado al pasado, buscando reparar heridas. El otro está orientado al futuro, construyendo proyectos. Nietzsche distinguió brutalmente entre 2 formas de voluntad de potencia, la ascendente y la descendente. La ascendente es la voluntad de crear, de superarse, de construir algo mayor que uno mismo. La descendente es la voluntad de destruir, de rebajar a otros, de ejercer poder simplemente porque te hace sentir menos impotente. Una te fortalece genuinamente,
La otra es masturbación del ego disfrazada de poder. Y aquí está el peligro. Las herramientas son las mismas. La ley de la culpa puede ser usada por el noble para protegerse de manipuladores que intentan controlarlo con culpa falsa. Pero también puede ser usada por el resentido para castigar a quienes lo lastimaron, implantándoles culpa como venganza. Misma técnica, motivaciones opuestas, resultados diferentes. El noble, después de usar la herramienta, se siente más libre, más capaz de perseguir sus proyectos. El resentido, después de usar la herramienta, se siente brevemente satisfecho, pero fundamentalmente igual de vacío, porque la venganza nunca llena el vacío interno. Por eso necesita seguir dominando, seguir castigando, en un ciclo interminable. Se convierte en esclavo de su propia necesidad de dominar. Haz el test ahora con honestidad brutal. Piensa en alguien específico que quieres dominar psicológicamente. Ahora pregunta, ¿por qué exactamente quiero dominar a esta persona? Si la respuesta incluye frases como «porque me hizo sentir», «para que aprenda», «porque se cree», entonces estás operando desde resentimiento. Tu motivación es reactiva, no creativa. Estás siendo controlado por tu propia necesidad de controlar. Ahora pregunta diferente. ¿Dominar a esta persona me acerca a algún proyecto creativo que estoy construyendo? ¿Protege mi autonomía de forma que puedo crear más libremente? ¿O simplemente me hace sentir temporalmente menos herido? Si es solo lo último, entonces usar estas herramientas te debilitará. No te fortalecerá, porque te convertirás en adicto a la sensación temporal de poder, mientras tu poder real, tu capacidad de crear, se atrofia. Nietzsche fue implacable con esto. El Übermensch no está obsesionado con dominar a otros. Está obsesionado con superarse a sí mismo. La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre alguien que construye montañas y alguien que simplemente intenta hacer que otros se sientan pequeños. El primero crea grandeza real. El segundo solo crea la ilusión de grandeza a través de la degradación ajena. El verdadero Übermensch puede caminar entre personas e incluso ayudarlas, elevarlas, sin sentir que eso disminuye su propio poder. ¿Por qué? Porque su sentido de poder no depende de la comparación constante. No necesita que otros sean débiles para sentirse fuerte. Eso es poder real. Lo otro es solo debilidad compensada. Aquí está la pregunta que separa al fuerte del débil disfrazado. ¿Estas herramientas te hacen más capaz de crear algo valioso o simplemente más capaz de destruir a otros? Si tu uso del dominio psicológico no te está haciendo más productivo, más creativo, más enfocado en tus propios proyectos grandes, entonces lo estás usando mal. Te estás convirtiendo en el monstruo que Nietzsche te advirtió que no te convirtieras. El abismo te contempla en este preciso momento. Has mirado dentro del poder oscuro. Has aprendido las mecánicas del dominio psicológico. Ahora el abismo te pregunta, ¿qué revelarás de ti mismo a través de cómo usas esto? ¿Usarás este martillo para forjar algo grande o simplemente para destruir lo que te hizo sentir pequeño? Nietzsche ofreció una bússola moral para este momento. No la moral del rebaño, no te dice dominar es malo, te ofrece algo más profundo. Pregúntate si tu acción afirma vida, crea más posibilidades, construye poder ascendente, o si simplemente niega, destruye, compensa debilidad. El primero es noble, el segundo es esclavo con herramientas nuevas. Antes de usar cualquiera de estas leyes en los próximos días, hazte esta pregunta brutal. ¿Esto me hace más fuerte o simplemente hace a otros más débiles? Si es solo lo segundo, si tu poder depende completamente de reducir a otros en vez de elevarte a ti mismo, entonces no has aprendido nada de Nietzsche. Solo has recolectado trucos sofisticados para tu misma debilidad antigua. El abismo no perdona. Te mostrará exactamente quién eres a través de lo que eliges hacer con el poder. Y si eso te aterroriza, bien, debería aterrorizarte, porque significa que aún hay esperanza de que uses estas herramientas con la gravedad que merecen, no como juguetes para compensar heridas, sino como instrumentos para forjar algo que justifique tu existencia. Ahora las tienes. Las 5 leyes ocultas que gobiernan el dominio psicológico humano, extraídas de la filosofía más oscura de Nietzsche. La ley del rebaño invisible
que te muestra cómo las masas se esclavizan voluntariamente a través del miedo a la exclusión. La ley de la culpa como arma, que revela el mecanismo de control más eficiente jamás inventado. La ley de la narrativa dominante, que te enseña que quien controla el significado, controla la realidad. La ley del sufrimiento estratégico, que expone cómo los débiles transforman su debilidad en moneda de poder. Y la ley del deseo manufacturado, que demuestra que tus propios deseos probablemente nunca fueron tuyos. Y también tienes la contraley, los 3 escudos que te vuelven psicológicamente indomable. Conciencia brutal de tu propia voluntad de potencia. Amor fati, que elimina el miedo a las consecuencias. Soledad creativa, que destruye tu dependencia de la aprobación del rebaño. Pero Nietzsche no te ofrece instrucciones morales simples sobre qué hacer con todo esto. No te dice usa estas herramientas para el bien, porque el bien de la moral común es precisamente lo que él vino a destrozar. Tampoco te dice usa estas herramientas para el mal, porque el mal como concepto es igualmente parte de la moral de rebaño que debiste trascender. Lo que te ofrece es algo mucho más exigente, responsabilidad absoluta. Ahora sabes, ya no puedes esconderte en la ignorancia cómoda. No puedes pretender que estos juegos de poder no existen o que no eres afectado por ellos. Los ves claramente. Y esa claridad te obliga a elegir conscientemente qué tipo de poder afirmarás con tu existencia. 2 caminos se abren desde aquí, y Nietzsche no te rescatará de la necesidad de elegir. El primer camino es convertirte en otro manipulador mediocre, alguien que usa estas herramientas para compensar sus propias heridas, para vengarse de quienes lo hicieron sentir pequeño, para dominar obsesivamente, porque su sentido interno de valor es frágil. Ese camino está lleno. La mayoría que aprende sobre poder termina ahí, esclavos de su propia necesidad de dominar. El segundo camino es más solitario y más exigente. Es usar este conocimiento para volverte indomable primero, y usar el dominio de otros solo cuando sirve a proyectos creativos genuinos, no a compensaciones psicológicas. Es comprender los juegos de poder no para participar en ellos obsesivamente, sino para poder trascenderlos cuando elijas. Es tener el martillo pero no necesitar usarlo constantemente para sentirte poderoso. La pregunta nietzscheana no es ¿debo tener poder? Sí, porque la voluntad de potencia es inevitable. No puedes no querer poder. La pregunta real es ¿qué tipo de poder afirmo con mi existencia? ¿Poder para crear o poder para destruir? ¿Poder que me eleva o poder que rebaja a otros? ¿Poder que construye proyectos o poder que compensa heridas? Tu respuesta a esto determinará si comprendiste genuinamente a Nietzsche o si solo coleccionaste truques sofisticados para disfrazar la misma debilidad antigua con lenguaje filosófico nuevo. El abismo ya te ha visto, ya sabe qué elegirás. La pregunta es si tú mismo tienes el coraje de mirarte con la misma claridad brutal. Este video no es para ser simplemente consumido y olvidado mientras pasas al siguiente. Es para ser usado. En los próximos 7 días, observa estas 5 leyes en acción en tu vida cotidiana. No para volverte un manipulador paranoico que ve estrategia en cada interacción, sino para desarrollar conciencia de cuándo están siendo usadas contra ti y cuándo las usas tú sin darte cuenta. Observa cuándo invocas la moral de rebaño contra alguien que amenaza con ser diferente. Observa cuándo intentas instalar culpa en otros en lugar de hacer peticiones directas. Observa cuándo moldeas narrativas para quedar como héroe de cada historia. Observa cuándo exhibes tu sufrimiento estratégicamente para crear deudas. Observa cuándo tus deseos son genuinamente tuyos versus cuándo simplemente reflejan los valores que absorbiste. Esa observación brutal, esa honestidad implacable contigo mismo, es el primer paso. No para convertirte en un manipulador mejor, sino para convertirte en alguien que no puede ser manipulado. Y eventualmente, para convertirte en alguien que no necesita manipular constantemente porque ha construido tal fortaleza interna que el poder se vuelve natural, no forzado. Si quieres el próximo martillo filosófico, si quieres que sigamos descendiendo a las profundidades más oscuras del pensamiento nietzscheano, entonces suscríbete, pero comprende lo que estás pidiendo.
Cada martillo que te proporcione será más pesado, más peligroso, más exigente que el anterior. Cada uno requerirá más fuerza para ser empuñado sin destruirte a ti mismo en el proceso. No estamos construyendo una audiencia de espectadores pasivos que coleccionan información como entretenimiento. Estamos forjando una hermandad de espíritus que tienen el coraje de mirar al abismo, de empuñar el martillo, de destruir sus propias ilusiones confortables y construir algo más grande sobre las ruinas. La mayoría no tiene estómago para eso. La mayoría preferirá volver a la comodidad de la ignorancia después de sentir el peso real de este conocimiento. La pregunta es, ¿tú qué elegirás? ¿Te estás volviendo más fuerte con cada martillo que empuñas? ¿O solo estás coleccionando herramientas que nunca tendrás el coraje de usar? ¿Estás construyendo tu propia montaña de valores? ¿O solo estás aprendiendo a destruir mejor las montañas ajenas? Nietzsche te dio el martillo. Te mostró las 5 leyes que gobiernan el dominio psicológico. Te ofreció los 3 escudos que te vuelven indomable. Te advirtió sobre el abismo que te contempla, esperando ver qué revelarás sobre ti mismo a través de cómo uses todo esto. Ahora el abismo está observando, está esperando, no con juicio moral. El abismo está más allá del bien y del mal. Simplemente observa con curiosidad fría. ¿Construirás con este martillo o solo destruirás? ¿Te forjarás a ti mismo en algo más fuerte o te quebrarás bajo el peso de tu propio conocimiento del poder? La respuesta a eso no está en este video. Está en lo que hagas en los próximos 7 días, los próximos 7 meses, los próximos 7 años. Está en si usas estas herramientas para construir proyectos que justifiquen tu existencia, o si las usas para compensar las heridas que nunca tuviste el coraje de enfrentar directamente. Nietzsche no ofrece respuestas fáciles, no ofrece consuelo moral, solo ofrece el martillo y la pregunta brutal. ¿Eres suficientemente fuerte para usarlo sin convertirte en aquello que destruyes? El abismo ya sabe la respuesta. Ahora tú también la descubrirás.